de parte de Nogma, a todos los que se conectan, muchísimas gracias. Inviten a todos sus amigos, a todos los que conozcan que les guste el tema de la publicidad para que se conecten a nuestro Zoom. Y los dejo con Edwin que va a arrancar. Así que un abrazo a todos y ahí nos vemos. Chao. Hola gente, ¿cómo van? Quiero ver una pregunta, quiero hacer una pregunta, quiero ver si ven mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Por aquí sí. Ven, perfecto. Voy a subir que todo el mundo vea la pantalla. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Me llamo Edwin, perdón por la luz de fondo, nada más que tengo que estar al lado del Wi-Fi porque si no todo se arma un despelote. Asumo que estamos todos en el mundo cuarentenesco. Pero bueno, hoy les quería comentar un poco acerca de esta forma de utilizar un poquito, saludos Alex, ¿cómo vas? Alexander, hace rato no hablamos, de cómo utilizar Google para sus tareas creativas y sobre todo a la hora de pensar negocios, ¿ok? Entonces, un poquito de background acerca de mí. Yo vivo acá en Colombia hace como 1 año y medio más o menos. Vengo de trabajar en Madre, en Google, en MediaMonks, pasé un tiempo acá por Ogilvy y mi último paso por Mundo recibiendo salario diario, o sea, salario mensual, trabajé con Platzi, y hoy en día trabajo básicamente por proyecto, de manera freelance, manejando una cosa propia. Pero bueno, entonces, lo que quería darles es un poquito de una forma pragmática que ustedes pueden utilizar algunas de las herramientas gratuitas que tiene Google, que están disponibles para todos, cómo las utilizo yo también en el día a día y cómo las pueden utilizar ustedes, y también una pregunta que les voy a dejar. Entonces esta charla se llama Google for Creatives, que es de Westworld, herramientas y un poco de Eros. Y ahora van a ver por qué. Entonces, comenzando, sabemos que en el mundo del 2020, 2019 y hace un tiempo ya, es solamente datos, y todo el mundo habla de data, y todo el tiempo hablan acerca de datos porque es como lo que está de moda, junto con otras cosas. Y esto nos hace parar un poquito la pelota, sobre todo una persona que como ustedes y se intrigan y tratan de pensar cosas nuevas y tratan de aprender cosas nuevas, respecto a de dónde está surgiendo esta necesidad casi fogosa que tenemos por pensar en datos todo el tiempo, ¿no? Y también tiene que ver justamente con Google per se, y ahora van a ver por qué. Pero primero, ¿por qué nos sale esto? Porque nosotros sabemos que el mundo se puede básicamente sintetizar en data points. Y es un poco la premisa de Westworld. No sé si vieron la serie Westworld, se las mega recomiendo, ya salió la última temporada, donde el spoiler, si se quiere, spoiler alert, es que lo que llegan a la conclusión en esta serie de una forma u otra es que nosotros podemos llegar a cuantificar y a datificar a todo un ser humano, su comportamiento, sus gustos, sus miedos, sus ansiedades, sus esperanzas, etcétera, etcétera. Porque cada vez más estamos buscando esa forma de todo hacer un data point. Y tenemos muchísimos data points, ¿no? Sabemos que esto es lo que pasa en un minuto en Internet el año pasado, en 2019, que habían 3.8 millones de búsquedas en Google, que había más de 390.000 apps que se estaban bajando, 347.000 scrollings en Instagram, había más de 1 millón de swipes, no se dice si a la derecha o a la izquierda de Tinder. Entonces, sabemos que esto está creciendo exponencialmente y odio personalmente la palabra exponencialmente, pero sucede, está creciendo cada vez más. A tal punto, y esto es la razón por la cual es tan fuerte Google como herramienta para que ustedes lo utilicen en su proceso educativo, es que no sé si ustedes saben qué galaxia es esta o qué estrellas son estas. ¿Quién sabe? No, ni idea. Falta de ejercicio, de bienestar, ¿qué nos puedes decir? Yo creo que es normal, no te dejan duro. Bueno, no, yo creo que el problema es que Hablando de Alguien está bueno, hablando por allá. si alguien sabe cuál está perfecto. A ver qué dice. Bueno, ¿saben exactamente alguien sabe quién es esta galaxia? Esta es la Vía Láctea, si no la conocen. Pero para que sea una idea del tamaño de nuestras búsquedas, es que si cada búsqueda que se hace en Google fuese una estrella, podría llenar la Vía Láctea aproximadamente 19 veces. Ese es el tamaño del poder que existe detrás del buscador de Google.
Y por eso me gustaría que lo empecemos a utilizar de una forma. No es solamente esto, sino que inclusive hay tanta información dentro de Google que 1 de cada 5 preguntas que se le hace a Google nunca se hizo antes. Y esto es un dato que nos da este señor que se llama Scott Galloway, que si no lo conocen, se los recomiendo también. Pero imagínense la capacidad de nosotros entender un poco todo esto. Que nosotros lo que estamos diciendo es que 1 de cada 5 preguntas nunca se hizo en la vida, o sea, jamás. Es algo que no existió antes. Entonces, esto tiene que ver mucho justamente con la misión de Google. Y la misión de Google es organizar la información del mundo para que todas puedan acceder a ella y usarla. Está ahí todo bien. El problema es que muchas veces nosotros pensamos que, y me ha pasado y nos suele suceder, que los datos o la información per se son la respuesta a todo. Y tenemos esta forma de nosotros pensar. Históricamente, los seres humanos tenemos una forma de entender al mundo que tiene que ver con la tecnología imperante en esa etapa de la historia. Un ejemplo claro era que durante la etapa de la revolución industrial se pensaba que el cerebro era una forma de máquinas a vapor que soltaban vapor y dejaban entrar energía cinética, simplemente porque era la forma en la que entendíamos el mundo. Nosotros hoy actualmente el mundo lo entendemos a partir de algo similar a la memoria RAM, o la entendemos como la memoria, entendemos como con sistemas computacionales. Entonces pensamos que mientras más información tenemos, mucho mejor nos va a ir, y mucho mejor vamos a entender el mundo. Entonces estamos aplicando conceptos computacionales para entender nuestro cerebro y nuestra forma de pensar. Entonces, por un lado tenemos una cantidad de datos increíble, mucho más de los que se haya tenido en la historia. De hecho, del 2000 para acá se crearon más datos que todos los datos que se habían creado hasta antes del 2000. Y hasta hace poco creo que China estaba haciendo más datos, inclusive que todos los datos que se habían hecho en el resto del mundo. Y estamos teniendo una forma de entender el mundo que tiene que ver con sistemas computacionales. Y acá viene el gran primer dilema que me gustaría que ustedes se lleven de esta charla, que tiene que ver con que las computadoras no sirven, como decía Picasso, porque todo lo que dan son respuestas y no hacen preguntas. Entonces ese es el primer insight que nosotros tenemos que entender antes de comenzar a ver las herramientas que vamos a ver en un ratito. Tienen que entender que lo más importante no es tanto la respuesta, que eso lo van a encontrar, sino la pregunta. Por ejemplo, esto es una cosa que a mí me gusta llamar el dato Kosovo. Le puse el dato Kosovo porque si yo les digo que Argentina tiene el mismo nivel de bancarización que Kosovo, que es un país que hasta hace muy poco no existía, ustedes ya se forman una imagen en la cabeza. ¿Por qué? ¿A qué vienen? ¿Por qué? Porque esta es la forma en que nosotros recordamos de una forma completamente diferenciada. Un dato Kosovo es esto, es como si yo les puedo decir, hoy en día existen más celulares que cepillos de dientes en el mundo. Hay algo interesante justamente en encontrar ese dato. Hay algo interesante en encontrar ese pequeño punto que nos hace una pequeña fantasía en nuestro cerebro. En el caso de Kosovo y Argentina, que tienen el mismo de bancarización, está poniendo a dos países que están en el tercer mundo a una situación en la cual ambos parecen estar en guerra. O en el caso de los cepillos de dientes versus nuestros celulares, habla acerca de cómo no importa si el día de mañana no tenemos un diente, pero tenemos el último iPhone, está todo bien. Se genera una narración a partir de un único dato. ¿Por qué? Porque se hizo una pregunta interesante. ¿Cómo puedo juntar dos datos completamente, aparentemente diferentes para generar una narrativa en un solo dato? Y esto es justamente lo que se puede lograr con Google. Entonces, les quiero mostrar una campaña, después pueden ir a year2share.com, que es una de las campañas que trabajé para Ogilvy y Coca-Cola, donde básicamente la pregunta que nos hicimos fue: ¿qué está pasando con las búsquedas de las personas durante todo el año? Y a la conclusión a la que llegamos, por esa pregunta simple, era que la gente estaba buscando a lo largo del año diferentes respuestas para la misma pregunta. Porque la gente no busca en Google, un cachito, ¿no? La gente no busca en Google no solamente busca una cosa, sino busca una respuesta que lo satisfaga. Porque por eso estamos buscando 1 de cada 5 preguntas son completamente novedosas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo que encontramos fue que durante el año, cada una de las personas alrededor del mundo estaba buscando respuestas diferentes a, por ejemplo, el apoyo a la ley de casamiento homosexual, o por ejemplo, el apoyo o no apoyo a la ley del aborto, etcétera, etcétera. Durante todo el año la gente estaba buscando cosas completamente diferentes. Pero al llegar al Navidad, era el único momento en el cual nosotros estábamos encontrando siempre las mismas preguntas y siempre las mismas respuestas. ¿Cómo hacer un pavo para Navidad? ¿Cómo hacer un buen regalo de Navidad? Etcétera, etcétera, etcétera.
Todo esto simplemente porque se encontró una pregunta interesante que los datos después validaron una tesis. Ok, y acá nos preguntamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago yo para poder agarrar y hacer esto efectivamente de una forma que realmente sea interesante? Pues muy simple. Nosotros lo que hacemos es entender que hay dos grandes, el diagrama de B maravilloso que siempre tenemos que tener, hay dos grandes cosas que tenemos que juntar. Por un lado, lo que las personas hacen y cómo se comportan, y por otro lado, donde la marca tiene un rol creíble, que es un rol creíble, puede dar utilidad, información o entretenimiento. Y estos son los momentos que importan. Esos son los momentos en los cuales nosotros podemos utilizar los datos de una forma realmente interesante. Si no, estamos peloteando y tirando datos por tirar. Hasta ahí, un poco de cómo transformar luz en calor, también, si se le quiere colocar una forma interesante o una analogía para ello. Entonces, vamos por partes. Hasta ahí era un poquito de wow, de entender exactamente el contexto y las bases para que podamos utilizar las herramientas que vamos a ver a continuación. Entonces, recordemos, hay una necesidad primero de muchísimos datos y la gente está comenzando a entender a su mundo de una forma computacional, olvidándose que lo que nos hace a nosotros humanos es nuestra capacidad de hacer buenas preguntas. Y las buenas preguntas tienen que ver con justamente encontrar verdades dentro de todo este mar de datos que tenemos. Y nosotros vamos a utilizar a Google específicamente en esta charla, porque la misión que tienen y las herramientas que tienen, algunas públicas, otras privadas, y en este caso públicas y gratuitas, lo que nos ayudan es a encontrar el resto de la información, organizarla y que nos sea útil. Entonces, este maravilloso meme, que no sé si lo recuerdan, era Doge, perrito maravilloso. En algún momento, de hecho, esto es del 2004 al 2000 hasta hoy, básicamente, fue mucho más importante que la Vía Láctea del universo. El universo sigue siendo muy importante, aparentemente, para la gente en Cuba. Entonces decimos, bueno, este tipo en ese momento habrá estado en absolutamente todo. O sea, en el 2013, que fue el año, era la persona del año del Time, era el Call of Duty, andaba en skate, el Capitán América, Soul América, tenía el Nintendo DS, tenía un Pokémon, South Africa, ¿sabes? Hakuna me sigue matando hasta el día de hoy. O sea, ahí pueden encontrar absolutamente todo de Doge. Entonces decimos, bueno, si Doge en ese momento, o ahora, quiere lanzar, ¿qué tal? Una marca de comida para perros. Entonces son esta comida de Doge, la nueva comida que viene a darle un mordisco a este mercado, ¿cómo vamos a hacer para agarrarnos el corazón de la gente? Esa es la tesis sobre la cual quiero que nosotros empecemos a construir y utilizar las herramientas. Entonces, ¿qué herramientas vamos a ver? Vamos a ver un poco de Google Trends, Google Suggest, Google Alerts, YouTube Trends, YouTube Autosuggest. Hola, mi niña, buenas noches. Karencilla, escuchando las noticias del decreto de la alcaldesa, ¿qué vamos a hacer nosotras el sábado? ¿O nos vemos el viernes? Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. No sé si nos vamos a ver el viernes, Karen. Pero no creo porque mi esposa se enojará. Pero bueno, allá vamos para el tren de todas estas herramientas y para que vean ustedes cómo las pueden utilizar para ser creativos y sobre todo para inclusive sacar sus negocios adelante. El primero que les quiero mostrar es Google Trends. Que ahí están, siempre les voy a dejar el / Google Trends, etc. O sea, los links. Y esta es muy simple, pueden entender qué fue trend y qué está haciendo trend ahora. Es muy, muy simple. Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver es entender que a lo mejor los perros están reemplazando a los niños. Esto es una búsqueda que hice en un momento para Inglaterra, pero era muy simple. Agarrar y decía, bueno, los bebés están siendo más buscados que los perros. Decía, bueno, a lo mejor los perros en un momento están teniendo una tendencia en la cual siguen muy correlacionados, o sea que están muy similares, y de repente estamos viendo que están siguiendo, a lo mejor reemplazando a los niños. Por cuestiones culturales, el contexto es importante. Entonces decimos, en el norte de Inglaterra, por ejemplo, lo que veíamos era que la gente estaba buscando cada vez más en Londres, en Newcastle, en Liverpool, etcétera, etcétera. ¿Y qué veíamos? Que nosotros lo que podemos entender es, no solamente cómo se está comportando ciertas palabras y ciertas búsquedas, pueden ser tanto en la web, Google Trends les permite ver también en YouTube, puede permitirles también ver algunas otras específicas, y donde ustedes pueden colocar el tiempo en el cual quieren ver, y sobre todo pueden ver exactamente cada una de las búsquedas, en qué subregión o ciudad ustedes están siendo más buscados.
Aparte de, y esto es lo más interesante, las búsquedas relacionadas. Entonces, en este caso, lo que estábamos viendo era que al perrito, lo que más estaban buscando era no solamente el perrito y los perritos para vender, sino que lo estaban buscando alguna forma de qué pueden comer, las razas y el producto de la categoría de los perros. Entonces, si nosotros podemos ver la diferencia entre top, que es lo que más la gente busca, y lo que más está creciendo, entonces estamos viendo que la gente está creciendo cada vez más. Pets at Home, o sea que la gente está viendo no solamente al perro, sino que está buscando que el perro venga a su casa, y también la cama para el perro, y también la confianza con el perro, y la cosa interesante es que la gente está buscando en Londres más perros, es decir, que mucha gente de hispanohablante está en Londres buscando la palabra perro. Entonces ya ahí comenzamos a tener algunos insights acerca de comunicación. Por ejemplo, ¿podría Dogge nosotros, si la lanzamos en Inglaterra, específicamente hablarle a las personas hispanohablantes? Por ahí sí, por ahí no. A lo mejor tiene una campaña específica de Facebook, una campaña específica en Instagram, una campaña específica en Google AdWords, donde nosotros empecemos a apuntar a ese tipo de público. Pero acá ya podemos encontrar una forma muy simple. ¿Por qué? Porque Google Trends lo que nos está dando es una forma de entender no el volumen, sí el volumen, pero no el valor nominal de las búsquedas. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Google Trends no les dice si hicieron 59 millones de búsquedas. No, les dice nada más el 70% de las búsquedas se hizo sobre esto, el 30% se hizo sobre esto otro. Es una comparación. Entonces, continuando. Acá es importante que ustedes también comiencen a pensar de una forma un poquito más, si se quiere, perspicaz, y sobre todo que hagan una siguiente pregunta. Si se hacen una pregunta y están viendo que los perros, por ejemplo, en este caso en particular, son importantes, la siguiente pregunta que se tendrán que hacer es ¿qué tipo de perros? Entonces ahí vemos, pues, por ejemplo, los perros labradores vienen bien, pero se mantienen estables en el tiempo, y hay una subida importantísima de lo que son los perros pugs. Y si vemos en el Rising, o sea, las búsquedas que más están creciendo en el último tiempo, French Bulldog, que son los bulldogs franceses. Ahora, ¿por qué? Y acá es importante de vuelta hacer zoom out. Ningún tipo de dato, ninguna herramienta vive completamente en cuarentena, como nosotros, ya que estamos en ese tópico. Sino que vive en un mundo un poquito más grande. ¿Y cuál es este mundo un poquito más grande? El mundo un poco más grande es, básicamente, que en Inglaterra, no sé si lo saben, es uno de los mercados inmobiliarios más caros que existe a nivel mundial. Por lo tanto, hace sentido que las razas pequeñas sean tendencia. Entonces ya sabemos que lo que podemos decir es, encontramos a partir de Google Trends que podemos hablar, por ejemplo, las personas que hablan en español y que están hablándole a perros de raza pequeña. Solamente encontrar en Google Trends, porque lo que nos da Google Trends es de vuelta la forma de entender lo que una masa de gente en una geografía determinada y en un tiempo determinado está realizando respecto a un tema específico. Después les quiero comentar acerca de simplemente la barra de Google. Esta es una forma muy interesante de poder empezar a sacar insights, y se hicieron millones de campañas solamente con esta forma de pensar ideas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo funciona? Primero quiero que entendamos cómo funciona el buscador de Google. El buscador de Google, el algoritmo de Google, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, obviamente, lo que hace es, ve la cantidad de búsquedas que hay respecto a un tema, sobre todo en la geografía en la que uno está. Y tiene sentido, por eso cuando ustedes van y buscan algo en el buscador, en su celular, les pide permiso para saber su localización. Porque si yo busco un restaurante, lo más lógico es que quiera ver los restaurantes que tengan cerca mío. Hace sentido. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa es una forma que nosotros podemos saber exactamente lo que pasa alrededor nuestro, o por lo menos donde nosotros estamos. Entonces, si nosotros buscamos perros, por ejemplo, es importante que le hagan la búsqueda en modo incógnito, si no les va a suceder alguna cosa que me sucede mucho a mí, que es que, por ejemplo, si yo busco perros y después busco gatos, inmediatamente Google asume que yo estoy buscando sobre perros y gatos y me empieza a buscar videos sobre perros y gatos. Pero si hace la búsqueda per se, lo que ya estamos viendo es que la gente estaba buscando no solamente los perros, sino que están buscando razas. Están buscando las noticias, están buscando los videos, porque ya Google ya tiene ese tipo de información. De acá uno ya podría empezar a sacar un poco de datos. Si nosotros hacemos esta misma búsqueda
por ejemplo, en Argentina, les va a salir que los gatos ya no les va a salir esto se llama information card, sino que les va a salir primero una imagen. Pues los gatos generalmente son más medievales en Argentina, el motivo no lo tengo idea, pero básicamente esa es la realidad. Lo que sí es importante que ustedes saquen de la búsqueda, no solamente el autocomplete, que es la primera forma más interesante, por ejemplo, hagan el ejercicio en su casa de colocar los perros son y vean cómo autocompleta, y les aseguro que va a ser muy diferente si ustedes viven en Colombia, que si ustedes viven en Argentina, que si ustedes viven en El Salvador, que si ustedes viven en Chile. Justamente porque y ahí empiezan a tener algunas nociones muy específicas respecto a estas cosas tan pequeñas, porque se alimenta el algoritmo de vuelta de lo que la gente a su alrededor dice. Y lo mismo al final de las búsquedas más relacionadas. Esto hice recién hace media horita nada más para ver, y me parecía muy gracioso justamente. Yo vivo por una zona muy, residencial, con casas y demás, pero me pareció maravilloso esto de la búsqueda de los perros pitbull, porque es verdad, cerca de mi casa hay un montón de perros pitbull, y tiene sentido que, por ejemplo, los perros dibujos estén así separados, pero gatos dibujos no. Justamente, ¿por qué? Porque gatos dibujos, fíjense dónde está, al lado de gatos información para niños, que no lo vemos al lado de los perros. Entonces lo que podemos inferir, por ejemplo, es que la gente está buscando también gatos para pintar, porque tienen que darle algo a los niños que hacer. Y también lo mismo, características de los perros, características de los gatos se mantienen iguales, pero vean cómo perros pequeños vuelven a hacer de vuelta un poco de importancia dentro de la gente que lo que está buscando alrededor de esta zona, donde de vuelta es una zona residencial, no es una zona que tenga grandes espacios donde pueden haber perros Terranova o perros San Bernardo, ¿se entiende? Entonces, simplemente de nosotros entender que el buscador de Google es un proxy para el conocimiento y sobre todo las necesidades y ansias y búsquedas humanas alrededor nuestro, empezamos a entenderlo como una forma nueva de insumo creativo. En este caso, si nosotros queremos de vuelta lanzar la comida del perrito Doge, nos estaríamos dando de vuelta cuenta que necesitamos tener perros pequeños. A lo mejor le podemos hacer una foto con el perro pitbull, si la hacemos en esta zona, que esto es en zona norte de Bogotá. Entonces yo puedo tener un nuevo input para mi audiencia, que después de hecho vamos a ver una herramienta específica para generar audiencias. Esto es lo que yo les decía, digamos, son las estrategias irracionales, etcétera, etcétera. Ustedes se hicieron de vuelta un montón de campañas con esto, había una campaña muy maravillosa de las mujeres no pueden, y colocaban diferentes cosas que no podían las mujeres en Arabia Saudita, donde, como una forma de censura por la censura que siguen las mujeres. Laura Visco hizo una maravillosa campaña para ayudar a la sanción de la ley del aborto legal en Argentina, donde solamente colocaba cómo abortar con A, B, C, D, y dejaba que el autocomplete ponga todo lo que se podía hacer. Entonces, hay una forma muy interesante de utilizar esto como insumo a la hora de nosotros pensar creativamente. Entonces, podríamos colocar los perros pequeños son, y vemos qué es lo que la gente alrededor nuestro está pensando al respecto. Es de vuelta una forma de entender lo que la gente alrededor nuestro piensa. Y eso es justamente los insumos creativos más importantes que existen. Así que continuemos con las herramientas que trae Google gratuitamente. Esta ya es una herramienta un poquito, no compleja, pero un poquito más que va a requerir un poquito más de mantenimiento. Google Alerts es algo muy simple. Es simplemente estar atentis. Es supervisa la web para encontrar nuevos contenidos interesantes. Entonces yo puedo crear una alerta sobre mi marca, puedo crear una alerta sobre lo que la gente está diciendo acerca de un tema determinado, puedo crear una alerta sobre X o Z motivo. Y eso nos llega automáticamente al mail. Nos puede llegar noticias, sobre todo, que lo que más les recomiendo hacer. ¿Para qué les sirve esto? Es una forma de social listening, pero enfocado justamente en las noticias que Google ya automáticamente está scrapeando todo el tiempo. Entonces, una recomendación pragmática, si yo, por ejemplo, tuviese una marca de comida de perros, de vuelta lo que haría era buscar noticias sobre perros, en este caso, con el contexto actual que nosotros tenemos, buscaría noticias acerca de qué tipo de
alimento se le puede dar, qué pueden hacer los perros por la calle. A lo mejor nosotros estamos empezando como marca a querer hacer una campaña de responsabilidad social, empresarial, y nos dedicamos a darle comida a los perros de fundaciones que no tienen para ver. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que pensar creativamente. Las alertas, el Google Alert lo que nos da es justamente esto, una forma que nos llega a nuestro mail, diariamente, semanalmente, mensualmente, nosotros podemos definirlo en la herramienta misma, en la cual nos llegan los insumos que Google está agarrando todo el tiempo. Así no tenemos que entrar a googlear todos los días, porque de por sí, si nosotros tenemos un cliente o si nosotros tenemos un negocio, generalmente estamos haciendo eso tarde o temprano. Entonces esto nos ahorra un poco de tiempo. Continuando con YouTube, vamos a YouTube primero a categorías. Esto es una forma muy simple de ver, es entender qué contenido están viendo las personas. Y esto es tan simple como colocar el hashtag en el buscador. Así de simple. Y después pueden colocar por filtros, por las cuentas que los videos que más están viéndose, los videos más nuevos que estoy andando. Y una cosa interesante es que justamente, fíjense que una de las primeras cosas que aparece es encierro 24 horas a mi perro en su casa de cartón por la cuarentena. Que fíjense que solamente tiene 5 horas de posteado, pero ya tiene 6.900 views. Versus las búsquedas de gatos que no tienen tanto contenido nuevo per se dentro de la búsqueda de la categoría gatos. Ahora, ¿por qué será? Para mí, mi tesis es que los gatos ya viven una semi-cuarentena eterna. Pero fíjense que también se están dándose esto de los perros, gatos y perros chistosos y los videos graciosos. Y estos juegos para gatos de ratones. ¿Esto qué nos significa? Básicamente, dos cosas. Primera cosa interesante para entender, esto es algo que va cambiando respecto al tiempo. El algoritmo de YouTube, como podrán ver, por un año, un month y un year ago, o un año, 5 horas, tiene que ver con lo que está trendeando también. No necesariamente lo que está trendeando hoy en día per se, que es la próxima herramienta, sino algo que el algoritmo infiere que yo voy a querer ver, según mis búsquedas. Entonces, ¿qué es lo que está pensando acá? ¿Me quiero divertir o quiero divertir a mi gato? Porque este es un juego para gatos. Entonces, continuando, también podemos ver que también hay videos populares, que los pueden buscar por popular videos, y también hay perros y gatos, y hay relax para perros y para perros y gatos. Entonces, por ejemplo, una cosa interesante es las 6 horas de música relajante para los perros. Que es un tipo de video que, no sé, yo tengo dos perros, y también les pongo las 8 horas, porque son las 8 horas, bueno, antes cuando tenía que salir a trabajar, y cuando podía salir, para que estén calmados. Entonces, hay algo interesante justamente en entender cómo funcionan. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿no podría ser Doge, por ejemplo, uno de estos videos? Es entender lo que la gente está buscando alrededor de eso. Lo mismo entender qué está sucediendo en ese momento. Si ustedes van a YouTube, /feed, /trending, o inclusive si entran a la página de YouTube y ven un cosito que dice trending, lo primero que ustedes van a ver es exactamente eso, qué está trendeando en este momento. Entonces, mi página es justamente todo esto, básicamente porque veo muchos videos de gaming, y veo muchos videos de gaming últimamente, por un tema de trabajo, y después tenemos que ver música, gaming, news y movies. Es una forma a nosotros interesante también entender qué pasa en uno de esos aspectos. Continuando con el mundo de YouTube, esta es una de las herramientas más interesantes que tiene, nuevas, que se llama Find My Audience, encontrar mi audiencia. Entonces, lo que es una herramienta que les recomiendo a cualquier persona, sea creativa, sea de cuenta, sea planner, a la hora de nosotros generar una audiencia, tanto para una campaña paga en YouTube, como para nosotros también darle una nueva forma a nuestro brief. Ustedes lo que hacen es, acá está la página, igual buscan Think with Google y Find My Audience y les va a dar lo mismo, y lo que hacen es colocar audiencias afines a cada uno de los diferentes lugares que van a poder ver. Van a ver Lifestyle and Hobbies, Cook, Education, etcétera, etcétera, y ustedes le ponen Start Now. Y ahí les van a aparecer diferentes audiencias particulares con los nombres maravillosos que les ponen, y pueden elegir hasta 5, y ponen a esto de Get My Audience Profile, y les llega a su mail una audiencia como esta. Entonces yo lo que hice fue hablar acerca de audiencias afines a el mundo de la belleza. Entonces,
me habla acerca de los beauty mavens y me hablan acerca de cómo se comportan, y lo que me dicen, por ejemplo, son los tipos de canales que van a estar viendo probablemente, y acá nos ponen algunos canales de YouTube para que ustedes también alimenten, y lo mismo te ponen, están buscando o planeando comprar alguno de estos productos, y estos son los productos que están buscando, y también podrían ser parte de este tipo de audiencias, los Shopaholics, los Family Focus, Bargain Hunters, los fashionistas. Y lo mismo con cosas, en este caso yo pedí 2 audiencias, pueden hacer hasta 5, pero les llega un paper así, y les llega exactamente también una forma de aplicar esas audiencias mismas dentro de sus campañas de AdWords de YouTube, por ejemplo. Es una cosa muy, muy simple que les toma literalmente 10 minutos y tiene una nueva forma de entender a estas personas. Ahora, si nosotros queremos ir un poquito más a fondo, también podemos utilizar Google Forms, google.com/forms, donde ustedes pueden crear formularios básicamente para hacer preguntas, para hacer preguntas, y una forma muy simple que tengo yo de utilizar Google Forms es, como yo sé que no puedo hacer preguntas tan cualitativas, sobre todo al nivel grande que tengo, porque nadie quiere contestar un párrafo largo de ¿cómo te sentís hoy? Y escribir todo, una forma muy simple es ¿qué tan de acuerdo estás con la siguiente frase? Y utilizan alguna frase que ustedes pueden entrar en quote.org o en wikipedia.quote y encuentran alguna frase de algo que ustedes quieran testear. Entonces, un ejemplo pragmático para una campaña que hicimos en un momento para Halls, lo que hicimos preguntarles a la gente qué tan de acuerdo estabas con la frase el fracaso es solamente una parte del éxito, del 1 al 10. Y a partir de eso sacamos ciertos insights, porque hacíamos varias preguntas alrededor del tema del fracaso, el éxito, el emprendedurismo, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que nosotros tenemos todo eso, a ver, hay un chat. ¿De dónde saca las frases? Las frases las saco de quote.org o de Wikiquote, o busquen frases de, y dejen de inserte acá, inserte término relevante para su búsqueda creativa. Y ahí van buscando. Entonces busquen frases de, por ejemplo, yo en ese caso habría hablado de el éxito. Busquen frases de el fracaso. Y a partir de eso nosotros podemos ver y tener cosas. Y después también pueden hablar acerca en ese mismo pueden empezar a sacar informaciones y hacer estas nubes maravillosas que quedan muy bien en las presentaciones, pero si alguien sabe algo de datos, saben que esto es una de las peores formas de presentar datos porque no se tiene una forma cuantitativa de entender. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿qué es lo que más te gusta acerca de tu perro? La lealtad. ¿Cuántas respuestas me dijeron lealtad y cuántas respuestas me dijeron todo? ¿O cuántas respuestas me dijeron cute? No pueden saberlo. Saben aproximadamente, pero a menos que se pongan a medir la cantidad de píxeles que hay en total y el porcentaje, no tienen una forma de ver. Pero bueno, quedan lindas las presentaciones y la gente queda, oh. También busquen formas de hacer la maravillosa nube, esto se llama nube de palabras, y ahí encuentran. Si ustedes tienen un sitio, y esto es una cosa muy, muy simple, que ustedes pueden hacer hoy, muy fácil, pueden utilizar esta herramienta que se llama Test My Site. ¿Qué es lo que hace? Test My Site lo que hace es entiende la velocidad de tu página para los aparatos móviles. La mayoría de nosotros sabemos que el mundo cada vez es más mobile, porque la gente antes solía caminar por las calles, pero básicamente porque muchas veces este aparato es más fuerte que el aparato que nosotros tenemos por computadora, y lo utiliza mucho más porque es más personal. Entonces hay muchísimos datos que tiene Google donde básicamente lo que nos dicen es que si el tiempo de carga de un sitio en mobile es mayor a 3 segundos, vas a tener un bounce rate mucho más alto. Un bounce rate significa que la gente que entra se va sin hacer ningún tipo de acción. Como recién hizo mi esposa, por ejemplo. Entró, se fue, no me dijo ni gracias, ni perdón, ni nada, y se fue. Pero bueno, igual la amamos. Pero lo importante es esto, digamos, entender, y también lo bueno es que te da recomendaciones de qué podrías hacer.
Entonces te dice, sí, bueno, tu sitio está bien o no está mal. Entonces, si ustedes tienen algún cliente en este momento, pueden revisar qué tan bueno es el sitio, qué tan optimizado está para mobile, y a partir de eso empezar a dar algún tipo de recomendación, o inclusive un upsell, o sea, una venta mayor, si es que ustedes tienen algún tipo de negocio de development. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, una productora digital, lo que haría hoy en día es decir, bueno, tengo estas 50 páginas, las reviso y le digo, mira, fulanita marca, tu sitio no está optimizado para mobile, yo te lo puedo optimizar así, 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 y esto te va a traer este tipo de resultados. Y esta es una herramienta muy simple que a ustedes les puede generar tanto nuevos leads como nuevos trabajos. Hablando de tipos ¿cómo se llama esto? De datos, esta es una cosa maravillosa que se llama Measurement Bain. Bain es una consultora y lo que hizo fue se juntó con Google para tratar de entender qué tan maduro es tu negocio y qué tan maduro es tu marca a la hora de medir. Todos sabemos que si no se puede medir, no se puede mejorar, porque eso es como la gente dice. Entonces lo que están haciendo, esto es una página donde uno entra y hace como un pequeño test. Obviamente la gente de Bain después te manda recomendaciones y después te trata de vender sus servicios, pero lo bueno es que uno puede entender, decir, ah, bueno, che, me falta medir, estoy vendiendo solamente lo que son métricas de redes sociales y no estoy teniendo KPIs claros de objetivo de negocio. Entonces es una muy buena forma de ustedes entender exactamente dónde están parados respecto a las mediciones. De vuelta, gratis, entran a measurement.bain.com y ustedes toman ese test y les da a devolver un resultado con un par de accionables muy, muy específicos para cada uno de ustedes. Inclusive le pueden tomar hoy en día para entender realmente cómo están ustedes parados. Google Data Studio, hablando de datos, es una herramienta muy, 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 muy linda. Si hay tiempo después, no sé si va a haber tiempo, no creo que haya tiempo, pero después les puedo mostrar cómo funciona, pero les recomiendo que entren, inclusive tiene algunos tutoriales gratuitos Google ahí, donde lo que ustedes hacen es básicamente pueden conectar datos de prácticamente cualquier fuente y hacer unas visualizaciones bastante lindas. Por ejemplo, lo que es Google Trends, se puede generar una especie de Google Trends dentro de Google Data Studio, con los datos que ustedes tengan, y es muy, muy simple e intuitivo de hacer, básicamente drag and drop, o sea, agarran y dicen, bueno, quiero hacer, ahora les muestro cómo funciona. Inclusive, cuando ustedes se arman su propia cuenta, Google tiene una serie de datos gratuitos y libres para que ustedes comiencen a utilizar la herramienta. Si les interesa, después hablamos con Rafa y podemos hacer una charla solamente de Google Data Studio porque es un mundito muy interesante. Pero es una linda herramienta para que ustedes se utilicen a la hora de hacer visualización de datos. Entonces, si tienen un CSV, un Comma Separated Values, esos maravillosos textos donde aparecen muchos datos, ustedes pueden utilizar el Google Data Studio para presentar un dashboard, o sea, una página donde se ven diferentes datos con diferentes visualizaciones. Entonces, en un ejemplo claro, yo podría tener una página, puedo tener el Google Analytics de mi página, puedo saber exactamente dónde la gente está viniendo y puedo tener los diferentes datos puestos de tal forma que yo entre a una página y las personas de mi organización entran a esa página y pueden decir, bueno, ¿qué tal estuvo mi página, las interacciones en mi página en los últimos 2 meses versus el año pasado en el mismo periodo? Y cuántos visitantes nuevos hubo, cuántas ventas por carrito hubo, qué tipo de acciones hubo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una herramienta maravillosamente fuerte. Entonces, estas son las cosas que ustedes pueden tener. Entonces el día de mañana, si queremos, puedo hablar con el marketer con Doggy, que sería mi cliente, maravilloso Doggy, que me mira con esa intensidad tan maravillosa, y le puedo dar un dashboard para que él tenga. Le puedo hacer entender lo que la gente en ciertos lugares están haciendo. Puedo hacer un análisis mucho más interesante respecto a cómo la gente se está comportando utilizando Google Forms. Puedo entender qué tipo de contenido están revisando en YouTube. Puedo entender también exactamente qué tipo de cosas están buscando a lo largo del tiempo, y dónde la están buscando, y qué otras cosas están buscando alrededor. Entonces hay muchísimas cosas que nosotros podemos utilizar solamente con Google. Pero bueno, después de estas herramientas, ¿qué cosas me gustaría que se lleven? Primero que hay que tener cuidado. Hay un riesgo muy grande, este señor maravillosamente
simpático, se llama Rory Sutherland, y él habla de una cosa que se llama el masturbation, que es básicamente la mezcla de medir y masturbación, donde muchas veces estamos midiendo cosas que no necesitamos medir, y es importante saber discernir entre ellas. Entonces, tengan mucho cuidado con diferenciar lo que es un dato de la información, el insight, etcétera, etcétera, y ahora cuál es la diferencia. Lo importante que tienen que llevar es que la data es el principio de la conversación y no el final. Ahora les pongo. Se llama Rory Sutherland. La data es el principio de la conversación y no el final. Eso es importante, que ustedes tengan en cuenta que los data points, los datos Kosovo, son solamente una forma que ustedes pueden agarrar y organizar las cosas. Como vimos en el ejemplo de la búsqueda de los perritos en Inglaterra, y de cómo la gente estaba buscando más perros pequeños, porque nos seguíamos preguntando por qué. Sin contexto, la data solamente nos sirve para entender una parte del todo, nada más. Les puse este maravilloso GIF que lo amo y lo adoro, porque hay una parábola muy interesante para entender justamente esto. Y la parábola dice básicamente que si nosotros hoy en día entramos en un cuarto oscuro que tiene un elefante, cada persona va a tocar una parte diferente del elefante, y por lo tanto no va a entender que se trata de un elefante. Porque es solamente una parte del todo, tenemos que entender el contexto. Lo que hablábamos, la data no es lo mismo que la información, que el conocimiento, que el insight, que la sabiduría. Los datos son básicamente puntos, son métricas, nada más. La información es entender cuál es la relación entre ellos, el conocimiento es saber cómo hacen las conexiones, el insight es encontrar conexiones que serían no lógicas, y la sabiduría es cómo llevar ese insight a la ejecución. Y recordemos lo más importante, saber hacer la pregunta correcta. Porque eso es lo que nos lleva a nosotros a entender no solamente las herramientas vienen y van, algunas se deprecan, o sea, se mueren, otras herramientas se mejoran, pero lo importante es que nosotros entendamos, uno, la fisonomía detrás de la herramienta que queremos trabajar, y sobre todo la pregunta que le vamos a hacer considerando lo que ésta nos puede responder. Porque al final, la buena data le gana a cualquier opinión. Y el punto de vista lo tiene que ver justamente con Eros, y tiene que ver justamente con esta necesidad de entender la fisonomía de aquella cosa que nos da la respuesta y de nuestra pregunta que vamos a hacer. Y tiene que ver con el concepto de los centauros y con Eros, de googlear y crear. Los centauros son estas figuras maravillosas míticas que dentro de la mitología griega decían que eran adoradores de Eros, este señorcito que ustedes también, la gente le llama Cupido también, que tiraba flechas y se enamoraba y eran bacanales, en fin. ¿Y por qué los centauros? Porque existe una tesis, si se quiere, que fue acuñada por Garry Kasparov, después de haber perdido por primera vez contra la computadora Deep Blue una partida de ajedrez. Y lo que dijo fue básicamente, digo, bueno, sí, yo perdí, he perdido, pero si yo hubiese conocido de antemano todas las formas en las que, todas las jugadas que tenía la computadora dentro, yo lo hubiese ganado, si yo hubiese tenido acceso a eso. Y lo que hizo fue finalmente, a partir de ese insight, crear un tipo de ajedrez que se llama el ajedrez freestyle, donde las computadoras, las supercomputadoras, podían jugar contra humanos y podían jugar también computadoras y humanos para ganar. Y al grupo de computadoras y humanos se les llamaba centauros. Y la primera persona, el primer grupo que ganó, fue justamente un centauro, que desde entonces fue ganando. Y de hecho, lo interesante es que la computadora que ganó, o la gente que ganó, era un centauro hecho con una computadora 486, que se me va a escuchar el viejardo ahí, una computadora 486, para que se den idea, tiene menos capacidad de procesamiento que un Galaxy S2, o sea, literalmente. Menos de un octavo de la capacidad de procesamiento. Una computadora de mierda, sí, perdón el francés. Y tenía esa computadora con 3 personas, que ni siquiera eran masters de ajedrez, ni siquiera eran masters de ajedrez. Porque lo importante es que los centauros tienen la habilidad de googlear y crear, tienen la habilidad de pensar y saber qué cosas van a preguntar para que la pregunta tenga una respuesta que los haga ser mejores.
Por eso les pongo al Eros con el centauro, para que ustedes entiendan que las herramientas a ustedes los tienen que ayudar a crear, entendiendo la fisonomía que tienen detrás, entendiendo las capacidades de respuestas que tienen detrás, como las que ya vimos, en este caso de Google, pero tienen que estar lo suficiente enamorados de la pregunta, por eso el Eros, para que les den realmente una forma interesante de creación. Así que nada, espero que se queden en casa, como dice esta maravillosa cosa de Philip Clerk. Y muchísimas gracias. En Twitter me encuentra como Loco Sombrero. En YouTube tengo un canal de YouTube, Don't Ask, en Eddie Rager. Y espero que les hayan gustado. Y preguntas. Miren, 5 minutos me quedan para preguntas. Qué persona maravillosa. No, 10 minutos hablé. Pero bueno, eso. Dejo de compartir y adiós. Muchas gracias. Hola, Ernest. Así que nada, si tienen preguntas, dudas de alguna de las herramientas, lo que ustedes quieran, os escuchamos. No, yo los escucho. No me dejaron leer nada del coronavirus, pero también hay un lindo lugar donde yo les voy a pasar ahora la página, que se llama... que tiene toda la información del coronavirus, del Mobility Report, se llama. No me dejaron, pero se los pongo acá. Que lo que tiene es, básicamente están dándose cuenta de cómo está funcionando la cuarentena en diferentes lugares a partir de los cambios de la movilidad a partir de la data de Google. Un mapa de la Universidad de Hopkins, etc. Sí, la verdad que bueno, no me dejaron hablar del coronavirus, pero tenía que ponerles el quédense en casa. Con Google Data Studio ustedes pueden hacer las visualizaciones que quieran respecto a esos datos, hay un montón de cosas, si quieren, de verdad, para hablar de Google Data Studio necesitamos 2 horas mínimo, pero quería que ustedes por lo menos entren, hay un montón de videos gratuitos en internet acerca de cómo buscar, de cómo utilizar Google Data Studio, que es hiper mega simple, y les facilita un montón de cosas, sobre todo a las personas que hacen en algún momento reportes online, les cambia la vida, les juro que les cambia la vida. Así que si tienen preguntas, si no, me avisan, pueden levantar la mano. Entonces, repasando un poco para que estemos todos en la misma página, vimos hoy cómo utilizar Google Trends, cómo utilizar las búsquedas sugeridas, cómo utilizar el buscador per se a la hora de pensar, Google Alerts, vimos también Google Categorías, Google Trends, el Find My Audience, Google Forms. Yo lo que les voy a hacer es, voy a hacer les voy a dejar a Tuti la presentación también. Con eso buenas que releven data de social media, o sea, mundo Facebook. Sí, a ver, yo lo que pueden hacer, yo les voy a dejar esto. Esta es la presentación, ahí está para todos y todas. Lo que generalmente hago es utilizar los datos mismos de Facebook también, los utilizo ahí, los visualizo dentro de eso. Facebook tiene las mismas cosas que Think with Google, se llama Facebook IQ Insights. Facebook IQ. Que es este de acá. Miren, ahí les paso también lo mismo, exactamente lo mismo, nada más que con otro tipo de dinámica, más enfocado en Facebook, que también sirve para Instagram, donde también tienen algunos reportes de tendencias, para aprendizajes. Les recomiendo hacer las certificaciones también si tienen tiempo. Si no tienen tiempo y quieren disfrutar de su cuarentena haciendo nada, está todo más que bien. Pero sí, hay una forma. Entonces ahí, en la presentación van a ver también una forma para viajes, ¿qué usarías? Para tendencias de viajes. ¿Cómo así para tendencias de viajes terrestres, Alexander? Dice Don Instant. Hola.
¿Me escuchas? Hola, sí. Sí, se escucha. No, no, lo que pasa es que tengo un proyecto de mi máster de UX en el cual estoy prototipando una herramienta de viaje terrestre, de autobuses y todo esto. Ujú. Pero te quería preguntar, era si por Google Maps o por algún lado o por Google Search, si se puede buscar la forma de ver cómo la gente está haciendo las búsquedas para los lugares donde quiere viajar. Podrías hacer las dos, la forma más simple es utilizar Google Trends y agarrar, decir, desde tal lugar, desde, no sé, ponerle desde Ecuador, buscan viajes de, y empezar a buscar qué tipos de viajes están buscando, las búsquedas más relacionadas, esa es la primera forma. La forma un poquito más, no complicada, pero que requiere un paso extra, es utilizar un VPN. No sé si saben lo que es un VPN, pero por si Sí. Una red virtual para estar en cualquier lugar, ¿no? O sea, decir, estoy desde Inglaterra conectado donde sea. lo que hace es, hace que tu computadora piense, o sea, que el servidor piense que vos estás en cualquier lado del mundo. Y como vieron, digamos, ustedes pueden hacer, digamos, si yo quiero pensar, ¿cómo está buscando la gente que busca desde Guayaquil, por ejemplo? Puedo entrar a un VPN para pensar desde Guayaquil y empiezo a colocar mi viaje a, y veamos cómo el autocompleta y qué búsquedas relacionadas hay. Y también hay una cosa que se llama Google Flights, donde también pueden utilizarlo, pero no sé si está habilitado para todos los países de Latinoamérica. Ay, solo avión, ¿no? Solamente avión. Solamente avión, sí señor. Sí. Este es el que yo te decía, este es. Esto es. Que es Google Travel. Esa es una forma. Y sí, esa sería la primera forma. Después Google Maps no es muy probable que te dé la data respecto a la gente, cómo se está moviendo. Ok. Y lo otro sí sería como dices, buscar los insights en las frases y en el Google Forms y todo eso, ¿no? Sí, en el Google Forms es mucho más fácil para poder colocar los diferentes grupos. Hay no hacks, pero como, ¿cómo es que le decían? Mi viejo tiene una frase me encanta, pero es como, no gajes del oficio, pero como manias del oficio, que es entrar a los diferentes grupos de mochileros en Facebook, por ejemplo, y ahí colocamos nuestro Google Forms. Ajá. Es una pavada, pero agarra uno entra y dice, bueno, mochileros que viajan, pam. Sí, Lo mismo en Craigslist o en Coach Surfer, creo que se llamaba, ese para salir alrededor del mundo, etcétera. Buscaría también los insights que tiene Airbnb respecto a los viajes también. Porque lo más difícil de un viaje terrestre es justamente el llegar, porque cansa. No sé qué tan largos los viajes que hicieron alguna vez. Mi viaje más largo era 36 horas en auto y era demoledor. Entonces también empezaría a buscar respecto a ese tipo de cosas, digamos. No, y también, no sé, a mí me ha servido mucho usar YouTube. Usar YouTube y ver los diferentes tipos de bloggers de viajes que están viajando por Colombia, terrestre y todo eso. Eso me ha servido muchísimo para descubrir los insights. Sí, empiecen a entrar y las entrevistas etnográficas no se tienen que dejar, pero esos son más gajes del oficio, ya un poquito más lejos de Google, que es agarrar y de vuelta. Pero está muy bueno eso de sembrar los diferentes grupos de Facebook o de lo que sea, de backpackers, que ahí son las personas más interesadas, ¿no? En ese tipo. Y generalmente uno ya sabe más o menos, las dos tipos de personas que generalmente viajan por tierra son o gente que no tiene los recursos para viajar por aire, o gente que realmente quiere conocer y tiene cierta búsqueda, digamos. No es fácil bancarse, sobre todo en Latinoamérica en general, que no son lindos los caminos, o no son las distancias son muy largas, o los caminos son muy sinuosos, sobre todo en la parte de este lado de la cordillera, llámese
aunque pasar de Mendoza a Santiago es hermoso, pero son viajes que son demandantes física y mentalmente. Sí, A pero la- lo que veo es que con la subida, la devaluación del dólar y todo esto, y con la crisis, todavía va a ser mucho más costoso para muchísima gente viajar por avión, ¿no? O sea, en el corto, mediano plazo va a ser, o sea, van a cambiar muchas cosas, ¿no? Sí, sí, eso es para otra conversación que haremos en algún momento, pero sí, la verdad que hay muchas cosas que pueden estar cambiando, pero yo buscaría principalmente por esos lados y buscaría ese pequeño hack de entender, Sí. nada, sobre todo los que vienen para acá son... No, y la comunidad venezolana viaja muchísimo, 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 y es las tipos de personas que más tienen necesidad de llevar muchísimas cosas a su país, ¿no? Y sí, ahí ya tenés toda una forma de entender de qué están pasando y hasta dónde están buscando, digamos. Hacer una búsqueda, buscate algún amigo en Cúcuta, que es para quienes no saben, para quienes nos visitan y nos escuchan de otros lados, es la frontera terrestre una de las fronteras terrestres entre Colombia y Venezuela. Y intentar a ver qué cosas están buscando. Muy probablemente van a estar buscando remesas y cómo mandar plata para el otro lado. Pero bueno, Sí, va total. por eso. ¿Algo más o podéis ir en paz la gente que no sé por dónde estarán? Gracias por conectarse también, espero que les haya servido. Y nada, manténganse a salvo, lávense las manos. Y this too shall pass. ¿Ok? Si no hay más preguntas, os dejo ir. Muchísimas gracias. Que estén bien. Gracias, Edwin. Muy buena la charla, en todo sentido. Muchas gracias, Edwin. Ya nos desconectamos. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Van a venir más cosas. Estén pendientes la otra semana. Vamos a tener cosas bien chéveres, bien interesantes y un conversatorio que va a estar muy bueno. Así que gracias a todos por conectarse. Sigan a Nogma. Nos vemos. Chao. Cuídense.